Es súper, ayer lo conversamos con Fernando Atria cuando nos comentaba la creación de ¿De las policías? no, no, ¿No? de la Cámara de Diputadas y Diputados Claro. y de la Hasta Cámara de las de las regiones. regiones, dando cuenta que cuando la política no se da cuenta de lo que sucede, cuando no es rápido el adaptarse a los tiempos. O sea, ¿cuánto tiempo pasó para que las chilenas pudieran tener un aborto en 3 causales, siendo que era una demanda que venía desde hace 30 años? Y los últimos 5 países del mundo sin tener ni una 30 posibilidad. años, las mujeres demandando, 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 y nuestros políticos, algunas mujeres lo levantaban dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados, pasaba, pero llegaba al Senado. El Mm. Senado que ahora se preguntan por qué los cuestionan tanto. Bueno, porque uno puede apreciar que mucha legislación que era muy beneficiosa, que había salido de la Cámara de Diputados para todos los chilenos, se trancaba, se dormía, se negociaba en eso, en ese lugar. Y como dice un buen amigo de nosotros, Freddy, es como un colegio, el Senado, porque son 50 personas que tienen el poder completo de lo que en Chile se puede decidir o no decidir. Las libertades, los derechos, estaba todo ahí. Y además, Entonces, no hacen tampoco una mirada retrospectiva en el sentido de quiénes hicieron mal, no han hecho nunca un mea culpa, no han hecho mm, nunca tampoco un reconocimiento de que tal vez podrían haber hecho cosas mejor. Hay personas que llevan 20, 25 años en el Congreso. sí, claro, el poco aire que se le da a la política, primero por un sistema, por el sistema que se traba, que no permite, por una parte, que las promesas de campaña de los presidentes efectivamente puedan llegar a puerto, que le da poco espacio a la democracia viva, que hace que las políticas públicas además choquen permanentemente con lo que las élites políticas decidieran acordar o no acordar, más por fuera del ejercicio democrático, del que las cosas pasen efectivamente por votaciones, por representación. En Chile las cosas pasaban por consenso de las cúpulas, lo que llevó, por supuesto, a la crisis institucional que tenemos, la tardía respuesta a demandas, Eso como tú es. dices, de 30, de 20, de 40 años. Em, Y imagínate que teníamos senadores designados por las Fuerzas Armadas. claro. O sea, tuvimos un periodo en donde imagínense lo que era difícil de lograr o de gobernar con 4 señores sentados ahí, designados por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Había senadores designados bueno, acuérdate que los presidentes también quedaban como senadores vitalicios. O sea, era toda una constitución para amarrar, para no permitir cambios, para Claro. seguir viviendo en esta misma estructura. Y creo que mucho el temor que existe ahora con esta nueva constitución viene arraigado de ahí. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo y en una política que es muy estrecha, Mm, con mucho límite sí. a todas nuestras libertades, mucho límite de conducta, mucho límite de expresión, mucho pedir permiso para todo. Entonces yo creo que esa costumbre que tenemos, al ver la convención donde existe diversidad, donde existe gente que piensa distinto, que hace locura, Gente que nunca ha estado representada en los organismos de poder. que claro que su representante era por quien votaba y nunca más se acordó de él, ¿cachai? Hay gente que se ha equivocado en la convención y está bien que se equivoquen, pero yo creo que hay que fijarse en la profundidad de lo que se ha hecho ahí, Mm. no en los detalles que nos vamos quedando, que esta señora se disfrazó de Pikachu, este otro de cocodrilo o de Sí. dinosaurio, este otro salió votando en la ducha. Considerando además cuántas equivocaciones hemos visto en el O sea, Congreso, hemos tenido una en los, senadora votando con un vino en la entre mano, otras viendo cosas, tele. digamos, entre otras cosas, tanto, ¿no es cierto? O sea, peor aún, hemos visto Zamarreo entre ellos. zamarreo Acuérdate. entre ellos congresistas recibiendo los mails sobre lo que tienen que decir en el Congreso, los mails de Bueno, las empresas. no, llega a cuestiones más simples. Claro, Claro. entonces, esa élite política la que cuestiona la forma en la que la Convención Constitucional o algunos de sus constituyentes se han comportado, siendo además gente con la que tú podrás no estar de acuerdo, pero es gente que representa a un grupo de Pero imagínate, personas. hay un senador, Jaime Orpi, que está preso. Un Claro ex que sí, senador. Por eso, por claro que sí, corrupción, por haber recibido coima. pero además tenemos o sea, una completa crisis política en Chile producto de las trabas de las instituciones o los permisos o licencias que se dieron a estas instituciones sin escuchar lo que estaba pasando, no solamente sin darle espacio a que la política pública y las reformas constitucionales que fueran necesarias o de las leyes orgánicas constitucionales dieran espacio a las necesidades de la gente. Además tenemos una ley política que se ha comportado y se ha perdonado cosas que la ciudadanía no tenía por qué aceptar. O sea, el tema de Y la esa corrupción, es por la élite favor. política que hoy día, de izquierda a derecha, Sí, pues. ese entramado
entramado que es muy parecido entre sí está cuestionando la forma en la que La oligarquía, podríamos decir, más la que- oligarquía, los oligarcas. ahora- Y en algunos casos, más que la clase además, política. llegando a postular que por qué no entregamos en realidad las decisiones de una nueva constitución a un grupo de expertos o al Congreso, como si no hubiera sido eso mismo lo que nos llevó a la crisis. Eso mismo es lo que nos ha llevado a la crisis en el mundo de la democracia representativa y en Chile a la crisis de nuestras instituciones. Entonces, que nos asuste que haya formas distintas y nuevas. Yo por eso me quedo con la